Todos, bienvenidos a este encuentro digital específico sobre el nuevo Real Decreto Ley 23 de 2020. Yo creo que es un momento oportuno, lo hemos intentado hacer lo antes posible. Sabemos que ha habido poco tiempo desde la publicación del Real Decreto, pero la trascendencia y las implicaciones que tiene la figura normativa son de tal calado que no podíamos dejar pasar la oportunidad de juntarnos con todos vosotros, con la familia eólica, para, con los expertos que tenemos hoy en día en este momento, que van a ser ponentes, daros la visión más rigurosa y con la mejor nivel de interpretación que podamos del Real Decreto Ley. El objetivo básicamente es ir paso a paso por los diferentes ámbitos del Real Decreto Ley. Yo voy a presentar ahora mismo a los expertos que nos acompañan esta tarde por parte de PricewaterhouseCoopers y luego al final lo que tenemos es un turno de preguntas. Como decía Piluca, tenéis el panel para realizar preguntas que iremos recopilando a lo largo de la sesión y luego iremos fusionándolas para hacerlas de la forma más coordinada y más constreñida posible para que no se nos escape ninguna. Sin más, voy a pasar rápidamente a presentar a nuestros panelistas, a nuestros acompañantes de esta tarde. Contamos con una representación muy nutrida de la empresa y esto lo hemos hecho por una razón, porque podríamos haber optado por una alternativa que es que una de las personas se dedicara a describir todos los aspectos del Real Decreto Ley, pero hemos preferido ir a cada uno de los especialistas en cada uno de los ámbitos para que cada uno de ellos, de forma lo más sintética posible, pues dé con la forma más rigurosa posible su visión del Real Decreto Ley. Y efectivamente, y después con las preguntas pasará lo mismo. Ustedes nos podrán hacer las preguntas y dependiendo de la temática de la pregunta, yo iré pasando a cada uno de los diferentes speakers para que la vaya contestando. Sin más, paso a presentar al equipo. Por un lado nos acompaña Fernando Galancha. Fernando es ampliamente conocido en el sector. Él es socio responsable del Departamento Regulatorio de Pricewaterhouse y es secretario general de la Asociación Empresarial Eólica. Él está incluido en el ranking de mejores abogados de energía y recursos naturales de Chambers y Partners. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar aquí. Igualmente nos acompaña José Amerigo. Él es socio de Price también en la parte de Tax and Legal Services desde enero de 2020. Fue vocal permanente de la sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación. Fue secretario general técnico del Ministerio de Justicia entre noviembre de 2016 y enero de 2020 y ha sido, ojo al dato, algo muy importante, el letrado del Consejo de Estado en excedencia ahora mismo, pero fue en su momento el letrado del Consejo de Estado que estuvo en esa parte con todas las figuras normativas desde el año 2012 hasta el año 2016. Es decir, un conocimiento perfecto de lo que ha ocurrido a ese lado para todo este tipo de figuras regulatorias. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de acompañaros. Muchas gracias por las palabras de presentación. Gracias. Igualmente nos acompaña Óscar Barrero. Óscar también es ampliamente conocido en el sector para todos los que trabajamos en el ámbito. Él es socio responsable de los servicios de consulting en el sector de energía de Price, con más de 20 años ligado al mundo de la consultoría en el sector, con amplio background en regulación, mercados energéticos y estrategia de negocio. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y tiene un Executive MBA por el IES. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Gracias a ti. Igualmente, Reyes Gómez. Reyes es directora del Departamento Regulatorio de Price, abogada con más de 9 años de experiencia en el ámbito regulatorio, derecho público y contencioso administrativo, especializada en el derecho de la energía y particularmente en procedimientos autorizatorios y sancionadores en el régimen retributivo específico, incluida igualmente en el ranking de mejores abogados en energía y recursos naturales de Chambers y Partners. ¿Qué tal, Reyes? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y por la invitación, Juan. Gracias a ti. Pablo Vaquero, igualmente director en Price, el responsable de la parte medioambiental de Price, nos acompaña desde la oficina de Asturias y Cantabria. Buenas tardes, Pablo. Él es especializado en Derecho Ambiental. Fue director de gabinete del secretario de Estado de Medio Ambiente en los años 2013 y 2014, funcionario del Cuerpo Superior de las Administraciones del Principado de Asturias en excedencia voluntaria. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Encantado de estar y gracias por la presentación y la invitación. Gracias a ti, igualmente. Por último, Ramón Vázquez del Rey. Ramón es abogado con más de 21 años de experiencia en el ámbito regulatorio, derecho público y contencioso administrativo. Es profesor de la Universidad Pontificia Comillas y CADE y de la Universidad de Navarra. Él es director del Departamento de Regulatorio de Price. Anteriormente ha desarrollado su actividad profesional en Uría y Menéndez y igualmente está incluido en el ranking de mejores abogados en energía y recursos naturales de Chambers y Partners. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues sin más, vamos a dar paso parte por parte a cada uno de los ponentes para que empiecen a hablar. Vamos a hablar de, una parte introductoria de acceso y conexión, vamos a hablar de hibridación, vamos a hablar de subastas, vamos a hablar de tramitación administrativa,
vamos a hablar de aspectos ambientales, vamos a hablar incluso del precio del pool durante el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Y doy la palabra a Fernando para que comience ya con la introducción y la parte más general de acceso y conexión. Fernando, cuando quieras. Nos quedamos el resto, por favor, sin las cámaras activadas, si sois tan amables, así centramos la imagen en Fernando. Muchas gracias, Juan. Es un verdadero placer estar aquí con la Asociación Empresarial Eólica, de la que yo me siento parte. Como ha dicho Juan, soy secretario general, ya son 7 años, más de 7 años de secretario general en la asociación. 7 años que han dado para muchísimo, para vivir momentos dulces, como es el que yo creo que estamos viviendo ahora, pero también momentos en los que no han sido tan dulces, momentos más complicados, momentos en los que la regulación no ha favorecido tanto como ahora. Y yo creo que con este decreto ley es un buen momento para permitirme la expresión, y lo digo desde el punto de vista de la asociación, ¿no? para sacar un poco pecho por todo el trabajo bien hecho estos últimos tiempos, porque el decreto ley está reflejando no de una manera absoluta ni mucho menos, ¿no? Porque se ha trabajado mucho, se han realizado muchísimas peticiones por la asociación a través de un trabajo serio de todos sus órganos, la comisión, el director general, los presidentes que han sucedido. Pero, desde luego, es una buena señal para el futuro que nos espera, es una buena señal para la recuperación económica, es un buen primer paso decidido para ese gran deal energético, y esa es la primera lectura que hemos hecho del decreto ley. Por otro lado, es decir, estoy aquí en mi condición de socio de PwC y también muy orgulloso de presumir de equipo, ¿no? Ya la presentación que nos ha hecho Juan de todos los que estamos aquí pues hace una idea de que tenemos un equipo especializado. Intentaremos focalizar, como ha dicho Juan, en los puntos más importantes. Va a ser imposible ir sobre todos porque el Real Decreto Ley es un Real Decreto bastante completo, con muchas medidas, con mucha valoración. Y la primera lectura que hacemos es que, a diferencia de otros decretos leyes que se han dictado las últimas épocas, es decir, no tienen nada que ver con los decretos leyes del COVID, no es una norma improvisada, es una norma que está bien trabajada. Si os habéis leído la exposición de motivos, cuesta más leerse la exposición de motivos por el tiempo que lleva que incluso los propios artículos, y además refleja una cierta audiencia al sector. Luego, es decir, es verdad que la Administración opta por su propia solución, como casi siempre ha hecho, con independencia de cuáles han sido los pedimentos, pero por lo menos esa parte de oír al sector y reflejar determinados aspectos con mayor o menor fortuna, pero por lo menos con esa audiencia sí entendemos y sí que vemos que ha tenido lugar. Y esa, por lo menos, falta el hecho de esa previsión, ese trabajo en el Real Decreto. Yo creo que la posibilidad de sacarlo como ha salido es consecuencia de que ya se ha presentado un proyecto de ley de cambio climático y transición energética que ha sido muy reclamado por el sector. Este proyecto de ley nos da una hoja de ruta a largo plazo. A mí es una norma que me gusta mucho, sobre todo más allá de su contenido, porque es un paraguas, es un marco normativo que explica ya no solo cuál va a ser las actuaciones incluidas en el PNIEC, sino también parece que está pensando en cuáles son las leyes y reales decretos que se tienen que dictar. Y yo me permitiría decir que este decreto ley, es el decreto ley 23/2020, es ya el primer hito de ejecución y desarrollo de esa aún no nacida ley de cambio climático, ¿no? Decían que el Cid campeador ganaba las batallas incluso después de muerto. Ahora pues yo creo que podemos decir que la ley de cambio climático, sin haber nacido, ya está surtiendo sus efectos desde ahora. Y de hecho ya se ha adelantado pasos importantes en la regulación. La regulación de la hibridación es muy importante, era muy importante adelantar la regulación del acceso y la conexión. Era un aspecto desde un punto de vista jurídico y de ortodoxia normativa, era muy importante dar un paso sobre la definición de cuáles son las reglas, porque estábamos en un momento en el que
había una clara indefinición. La CNMC tiene competencias, el Estado tiene competencias. Luego Pepe Américo nos va a contar un poco más de este aspecto, pero es muy oportuna la ley en este momento porque a la hora de regular el acceso y conexión ya da un mensaje muy claro de cuáles son los límites competenciales entre ambas instituciones y sobre todo es un hito importante porque da la salida y yo creo que todos estamos ya en posición para empezar a correr con los proyectos, a realizar las actuaciones que tengamos que hacer por la importante regulación que recoge. También creo que era el momento y era absolutamente necesario adoptar disposiciones sobre el procedimiento administrativo. Si los procedimientos quieren llegar a buen fin, quieren cumplirse, tiene que haber reformas porque el procedimiento era un procedimiento ciertamente anquilosado, pensando en otras tecnologías, pensando en otros momentos y ya Reyes, que por cierto hoy se estrena como directora de PwC en público, pues nos contará un poco sobre cuáles son los principales hitos del procedimiento administrativo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí un resumen claro sobre lo que vamos a ver y a mí me compete, además de haber representado esos aspectos generales, hacer una referencia a uno de los, yo creo que uno de los puntos más relevantes del Real Decreto, que es la regulación del acceso y la conexión y cómo disciplina el otorgamiento del acceso y conexión y cómo lo refleja con relación al momento en que el permiso de acceso fue concedido. Si puedes, Piluca, vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva, como veis, recoge casi literalmente lo que señala la norma. La aplicación de los hitos indudablemente va a determinar que muchos proyectos o algunos proyectos se caigan por falta de madurez, por falta de completitud. Pero también, por otro lado, yo creo que es lo suficientemente generosa con aquellos permisos de acceso que han sido concedidos como para poder permitir un adecuado desarrollo de los mismos. Yo creo que podemos distinguir 4 hitos temporales clave. El primero de ellos son los permisos de acceso anteriores a la ley del sector eléctrico. Aquí no hay ningún cambio. Sigue rigiendo la disposición transitoria octava de la ley del sector eléctrico, que fue modificada por el Decreto Ley 2020 y, por lo tanto, hay una posibilidad, para no tener caducados los permisos de acceso, es posible llegar hasta el punto final del acta de explotación dentro de los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Esto sigue como está, no hay ninguna novedad a tal efecto. Los permisos de acceso, solo estamos hablando de los permisos de acceso. Los permisos de conexión luego tienen otras consecuencias y así lo señalaremos. Los permisos de acceso otorgados desde la entrada en vigor de la ley del sector eléctrico, el 28 de diciembre de 2013, hasta 2007, ambos, inclusive la totalidad del año 2007, como veis, la solicitud tiene que ser presentada y admitida dentro de los 3 meses siguientes. La guía se tiene que hacer en 18 meses, la autorización administrativa en 21 meses, la autorización de construcción en 24 meses y la obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva tiene que ser en 5 años. Todos estos plazos contados desde la entrada en vigor del decreto ley, que es el mismo día de su publicación. Esto es el 24 de junio de 2020. Los plazos son un poquito más extensos, tampoco mucho más, pero sí que dan un poco más de margen cuando estamos hablando de los permisos de acceso otorgados desde el 2008 hasta el 23 de junio de 2020, que es la fecha en que entra, perdón, hasta el 24 entra, por lo tanto sería hasta el 23, lo he dicho bien, tienen los plazos anteriormente señalados, 6 meses para la presentación de la solicitud y su admisión, ahora veremos este punto, 22, 25, 28 meses respectivamente para la declaración de impacto ambiental, para el otorgamiento de la autorización administrativa previa, la de construcción y, en definitiva, para la autorización administrativa de explotación definitiva, el plazo general de 5 años, que era el que ya se preveía inicialmente en el artículo 33, sin embargo, debe leerse
de esta manera. El die ex aequo, es decir, el día a partir del cual empieza a contarse, difiere, es decir, en el caso de los permisos de acceso otorgados antes del decreto ley, el die ex aequo es el día de entrada en vigor del decreto ley. En aquellos que se puedan obtener a partir de entonces, es a contar desde la fecha del otorgamiento del permiso de acceso. Hay un plazo que no viene regulado dentro de esas letras A y B del artículo primero del Real Decreto Ley, pero que viene regulado inmediatamente después, que es el plazo para pedir el permiso de conexión, que viene explícitamente establecido ahí, señalando 6 meses desde el otorgamiento del permiso de acceso, entendiendo que uno y otro no se han pedido conjuntamente y que se pide el de conexión después del permiso de acceso. Vamos a la siguiente diapositiva, Piluca, y porque me gustaría hacer referencia a las principales cuestiones que a nosotros desde una lectura de la norma se nos han planteado. Para empezar, a mí me gustaría aclarar que el establecimiento de estos plazos para los diversos hitos no son normas de procedimiento, no regulan el procedimiento, simplemente están estableciendo determinados plazos de caducidad para el acceso y la conexión. Las normas autonómicas que pueden dictarse, evidentemente, para sus procedimientos a las normas estatales van por otro lado, son cosas distintas. No se han modificado las normas estatales en los plazos, no se están estableciendo ningún plazo concreto para cumplir esa autorización administrativa. Evidentemente, tendrá que haber una coordinación porque la administración tiene que ser consciente de esos plazos, pero sí es importante saber que no se ha modificado la regulación administrativa. Y aparece un concepto que hasta ahora no siempre se usaba por las administraciones públicas que tramitaban estos permisos, que es el concepto de la admisión, ¿no? Sin embargo, la admisión de una solicitud es algo ordinario en los procedimientos administrativos. Uno presenta una solicitud con sus documentos y si la solicitud tiene algún defecto, no faltan los documentos, pues no se admite. El decreto ley, en su artículo primero, en alguno de sus párrafos, parece que deduce o asume la obligación de que la administración emita un escrito que acredite que ha sido presentada la solicitud y que ha sido admitida. La primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque, ojo, aquí atisbamos que van a haber problemas. La admisión tiene que ser dentro de esos 3 meses iniciales o dentro de los 6 meses, dependiendo del permiso de acceso. A priori sí, porque dice la solicitud presentada y admitida, y luego cuando habla de la obligación de la administración de emitir un escrito, se refiere al que acredite que ha sido presentada y que ha sido admitida. Somos conscientes, y además, vamos a ver, yo creo que será así, que los próximos 3 meses o el próximo mes van a haber muchas solicitudes que se presenten con relación a permisos de acceso que han sido ya presentados. Y que 3 meses teniendo agosto por encima es muy poco tiempo. Yo me planteo, ¿qué pasa si la administración no admite dentro de esos 3 meses? Ya no sería una causa atribuible directamente al solicitante. ¿O qué pasa si, por ejemplo, la administración pide la subsanación, no admite y pide la subsanación, que es lo que tiene que hacer la administración si no admite, y esta no tiene lugar dentro de los 10 días siguientes? Es decir, aquí va a haber verdaderas dudas, ¿no? Que está el derecho administrativo general para intentar resolverlas, porque si una solicitud no está completa, si una solicitud no tiene todos los documentos, por ejemplo, en este caso no tiene el anteproyecto, se tiene que pedir subsanación, no se puede inadmitir directamente. La administración está obligada a pedir la subsanación y además está obligada a dar un plazo que la ley 39 dice que serían de 10 días para completar esa información. Y otra duda que se presenta es que en algunas comunidades autónomas, con la solicitud de la autorización administrativa, se les pide por la práctica acompañar la evaluación de impacto ambiental. ¿Tiene que acompañarse? Yo creo que no, porque el tema de la evaluación de impacto ambiental va
va por otro derrotero. Una evaluación de impacto ambiental no se hace en 3 meses. Es decir, todos sois conscientes, porque estáis en contacto con el sector eólico, que un estudio de avifauna no lleva 3 meses, lleva más de 3 meses. No tiene sentido que se exija esa evaluación de impacto ambiental, y aquellas comunidades autónomas que tradicionalmente lo hubieran exigido con la solicitud, en este caso deberán referirlo quizás a un momento posterior y admitir la solicitud sin esa evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, es decir, está claro que pueden haber dudas. Otro de los aspectos que generará dudas: ¿qué es lo que pasa si la administración se retrasa? Los retrasos de la administración. Evidentemente no se puede imputar a alguien pues, si ha presentado sus documentos en plazo y que la administración no haya resuelto. Yo, en este caso, lo que sugeriría es que la administración resuelva, aunque sea extemporáneamente, porque lo que sucedería si hay una caducidad, luego ya lo veremos, la caducidad es automática, y consecuentemente si la administración considera que se han caducado, lo que tiene que hacer es no resolver, sino simplemente denegar la autorización, porque no existe un derecho de acceso o conexión vigente, con lo cual, si hay una resolución extemporánea, ya por lo menos estamos salvando ese punto, ¿no? Esto no está resuelto, ¿no? Y además creo que no está resuelto intencionadamente, porque la ley ha querido ser, y además hace bien en quererlo, ¿no? Ha querido ser bastante expeditiva a la hora de definir las consecuencias de la no presentación. Es decir, los proyectos ya tenían que haber estado serios y en un estado maduro, pero estos problemas se van a resolver. Otra duda dice, será, si pasa el tiempo y no tengo, ¿cómo discrepo? ¿Cómo impugno? ¿Cómo me quejo ante ese retraso de la administración? Tampoco se prevé en el decreto ley. Luego vemos qué posibilidades podemos tener. ¿Tienen que acompañar la solicitud de documentación las instalaciones de evacuación? Desde mi punto de vista, sí. Tienen que incorporarlas, porque además el permiso de conexión se tiene que pedir 6 meses después, con lo cual tienes que saber dónde te estás conectando. Y las instalaciones de evacuación son instalaciones de generación. Podíamos argumentar lo contrario, pero parece que esto entra dentro del espíritu de la norma. Si pasamos a la siguiente, Piluca, porque si se ha puesto Juan en pantalla, porque probablemente ya estoy... Estamos ya fuera de tiempo, Fernando. Dale vida. Perfecto. Vamos a ver, aquí en esta diapositiva simplemente quería abordar qué es lo que sucede si discrepamos. En la parte de la izquierda nos planteamos, ¿hay un conflicto de acceso o no hay un conflicto de acceso? Yo creo que lo que hay que hacer es impugnar la resolución que nos deniegue la autorización por razón de que el retraso se ha producido, e intentar cambiar, ¿sabes? Porque el hecho de que caduquen automáticamente te deja indefenso, no tienes nada que recurrir, a menos que recurras la ejecución inmediata que tiene que hacer el órgano competente, que es el competente para tramitarlo. Y si te parece, pasamos ya a la siguiente, porque el tema de la renuncia yo creo que todo el mundo lo conoce. Hay 3 meses para renunciar, y solo hay un supuesto en el que se permite no ejecutar los avales y no habiendo llegado. En el caso en que la vía no sea favorable por causas no imputables. A mí me gustaría subrayar esto. Si la vía no es favorable, cabe preguntarme, ¿es por causas imputables al promotor? Porque verdaderamente es el órgano ambiental el que ha dicho que no se puede hacer. Esto tiene muchas lecturas. Esto quizás tiene una lectura de que el Ministerio ha entendido que tú voluntariamente puedes provocar una declaración de impacto ambiental no favorable. Esa es mi primera impresión. Y ya la última diapositiva, Piluca, si me permites. Esto no me preocupa porque Pepe va a abordar muchos de estos temas. Yo creo que uno de los puntos esenciales más importantes del decreto ley es la consideración de que estamos ante una misma instalación de generación de los efectos de los permisos de acceso y conexión, porque esto es lo que va a facilitar la hibridación por un lado, y porque va a dar lugar a que suceda algo que, si bien aún la normativa no lo ha recogido, pero desde mi punto de vista va a suceder, que el concepto de potencia instalada va a ser sustituido de alguna manera por capacidad máxima de vertido, capacidad máxima de acceso. Porque lo primero tenía mucho juego y mucha relevancia desde un punto de vista jurídico. Ahora lo más importante es hasta cuándo puedo tener capacidad de vertido en un mismo punto.
Simplemente, dado que nos referimos al acceso y la conexión, siempre y cuando no haya que perder un acceso y conexión porque estemos ante una misma instalación, lo que hay que hacer es pedir la actualización del acceso y la conexión, actualización del acceso y conexión que no pone el contador a cero para volver a contar los plazos. Lo pondrá a cero respecto a la parte de la instalación, aquellos elementos de la misma que han exigido la actualización, es decir, la instalación hibridada o la potencia adicional que se pueda poner. Y el 10 a quo sería, en este caso, los plazos se contarían desde la conexión. Siento, Juan, no haber podido ser más rápido. Muchas gracias, Fernando. Pues nada, si os parece, tenemos un montón de preguntas, pero vamos a posponerlas al final para que todos puedan dar su parte de la ponencia. Damos paso a José Amérigo. José, es tu turno, cuando quieras. Muchas gracias. Pues en estos minutos me gustaría hablar de la hibridación, de acuerdo con el esquema que ha presentado en su intervención Fernando. Y me gustaría hacerlo también poniendo de manifiesto el mismo mensaje, ¿no? Y es la importancia de la actividad como grupo de interés que la Asociación Empresarial Eólica ha desarrollado. Por eso me he permitido tomar como punto de partida una propuesta regulatoria sobre la hibridación que hizo pública esta asociación en el mes de agosto del año 2019, porque muchas de las ideas allí reflejadas son las que ha recogido el Real Decreto Ley, no en su integridad, pero sí que muchas de la filosofía a la que respondía esa propuesta son las que ha recogido el legislador de urgencia en el Real Decreto Ley 23/2020. Cuando se habla de hibridación, lo primero que hay que hacer es definir el concepto. Y esta definición es importante porque el concepto de instalaciones híbridas está ya recogido en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 2007 en el Real Decreto 661, igual que en el Real Decreto 413/2014, si bien en un concepto distinto. Allí en estas normas, por instalaciones híbridas, hacía alusión a la posibilidad de combinar determinadas fuentes, fundamentalmente en el ámbito de la biomasa y de los licores negros o de la energía solar térmica. El concepto de la hibridación del que partimos es un concepto que tiene algunos elementos en común y otros que son distintos de los recogidos en estas normas, porque aquí de lo que se trata es de instalaciones que utilizan más de una fuente de producción energética en las que al menos una es renovable y que cuenta con un mismo sistema de supervisión y sobre todo con un mismo punto de acceso a las redes de transporte o de distribución. ¿Cuáles son las ventajas que presenta la hibridación y que hacen que en el último lustro haya sido objeto de estudios, por un lado, en algunos países y sobre todo de medidas de impulso también en el derecho comparado, ¿no? Esas medidas están descritas en el documento al que hago alusión y pueden resumirse fundamentalmente en dos, que son estabilidad y eficiencia. ¿Por qué permite la instalación híbrida una aportación, un suministro de energía más estable? Porque cuando se utilizan fuentes de energía que son complementarias, es posible, si no dotar de gestionabilidad, lo cual dependería de la introducción de elementos de almacenaje, sí favorecer la estabilidad del suministro. Y esa estabilidad se comprueba perfectamente en los gráficos que he recogido tomados de ese documento, ¿no? Es conocido que las olas de más luz no tienen que ser necesariamente aquellas las que hay más viento, de hecho ocurre lo opuesto y eso hace que exista una complementariedad. Adicionalmente, las instalaciones híbridas lo que ayudan es a la eficiencia. ¿Por qué? Porque se permite optimizar los puntos de entrada a la red. En un contexto en el que a veces existe más saturación de los puntos y una competencia por acceder a ellos, el hecho de que puedan hibridarse instalaciones tiene como principal ventaja la optimización de los recursos al permitir una aportación de energía más estable y que utilice mejor el recurso escaso del acceso. Estas ideas son las reflejadas en ese documento y en la diapositiva siguiente veremos cómo han tenido reflejo en el Real Decreto Ley. En la propuesta que hizo la Asociación Empresarial Eólica distinguían claramente entre la hibridación de parques existentes y la hibridación que es resultado de nuevos proyectos. La importancia de la distinción obedece a que en uno y otro caso las cuestiones que tienen más relevancia son distintas.
Cuando hablamos de hibridación de parques existentes, lo más relevante son los puntos de acceso, mientras que cuando hablamos de nuevos proyectos hibridados, el foco está situado en cómo deben ser retribuidos. Piluca, por favor, en la diapositiva siguiente vemos cómo se han reflejado estas ideas. Y ahí vemos que, como se decía en ese documento, en la Ley del Sector Eléctrico ha sido modificada por el Real Decreto Ley para añadir un nuevo apartado 12. Este apartado lo que permite es que los titulares de permisos de acceso a instalaciones de generación que hibriden instalaciones puedan evacuar energía utilizando el mismo punto de conexión y acceso, siempre que la nueva instalación cumpla los requisitos técnicos que sean de aplicación. Asimismo, se prevé la posibilidad que se soliciten permisos de acceso para instalaciones híbridas. Es importante tener en cuenta que en el concepto que se ofrece de hibridación no es requisito la introducción de una nueva fuente de energía renovable, sino que basta la introducción de sistemas de almacenamiento. Esta es una precisión que es distinta de la propuesta que se realizaba y que nos ofrece un concepto de hibridación que resulta más amplio, porque puede producirse por cualquiera de estas dos vías. ¿Cuál es la importancia de este precepto? Que tiene que ponerse en relación con las modificaciones que se han producido en el Real Decreto 1955/2000 y que han tenido como objeto introducir una disposición adicional 14ª y un anexo segundo para identificar cuáles son qué instalaciones pueden considerarse que son las mismas a los efectos de los permisos de acceso y de conexión. Como señalaba Fernando, el hecho de que la instalación sea la misma es importantísimo, puesto que de ser la misma no es necesario solicitar un nuevo acceso, sino que vale el que ya dispones de él. Esta exoneración de la necesidad de solicitar el nuevo acceso y evacuación no significa que no sea necesario aportar información a la Administración, y eso se hace a través de la actualización que no tiene impacto en el cómputo de los hitos administrativos. ¿Qué definición hay de instalaciones que son las mismas? Pues es por relación a tres requisitos, que son que no se hayan producido cambios en la tecnología instalada, que no se hayan producido cambios o con un límite de 5% en la capacidad de acceso, concepto que, como decía Fernando, es el que sustituye en importancia la potencia máxima de las instalaciones, y, en tercer lugar, que se mantenga la ubicación geográfica con un máximo de 10 kilómetros respecto al centro geométrico de la instalación de generación de energía. Bien, estos tres requisitos, que rigen con carácter general, tienen algún matiz cuando se trata de instalaciones híbridas, porque estas instalaciones híbridas no tienen por qué cumplir el primero de los requisitos, el de la misma tecnología de generación, salvo para los módulos ya existentes, ¿no? Es una forma de admitir que las instalaciones se hibriden sin necesidad de solicitar un nuevo acceso. El tema retributivo tendrá un reflejo en el proyecto de Real Decreto que va a regular las subastas y que se encuentra en estos momentos en trámite de información pública, y que en su artículo 2 prevé que en el ámbito de aplicación puedan afectar a instalaciones que utilizan más de una tecnología como fuente de generación, o que hayan introducido sistemas de evacuación. Pero vemos que el foco está puesto en las instalaciones ya existentes que son hibridadas y que son aquellas que pueden beneficiarse de este régimen de los permisos de acceso y conexión. Termino con dos pinceladas que nos permiten entender mejor el contexto de esta regulación. Primero de ellos es que este artículo 33.12, en una redacción parecida, aunque no idéntica, ya estaba previsto en el proyecto de ley de cambio climático, de tal manera que lo que vemos es una urgencia por parte del legislador de incorporar algo que ya tenía previsto en un proyecto del Gobierno presentado y que en estos momentos se encuentra en fase de enmiendas, que han sido prorrogadas hasta, de momento, septiembre de este año. Y, en segundo lugar, que esta regulación viene a incidir de lleno en un ámbito en el que las discusiones competenciales entre la CNMC y el Ministerio están al orden del día, porque no hay que olvidar que la CNMC tramitaba, o continúa tramitando, porque está consultado en el Consejo de Estado, una circular sobre la meteorología y condiciones de acceso y conexión a las redes,
circular que en su primera versión de junio del año 2019 tenía un anexo que ha sido eliminado sobre qué criterios deben seguirse para interpretar que una instalación es la misma y que en estos momentos en el Consejo de Estado tenía un precepto relativo a la potencia complementaria que era de muy dudosa interpretación y que además no tenía una apuesta por la hibridación como la que refleja este Real Decreto Ley. Termino con esto mi intervención, sin perjuicio de las preguntas que puedan formularse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Sigue habiendo preguntas interesantes y además bastante sesudas, así que vamos a pasar a Óscar para que nos hable de subastas. Óscar, cuando quieras. Estupendo, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Soy el único que no es abogado de entre mis compañeros, con lo cual os anticipo que mi juicio sobre las subastas no va a ser una visión jurídica, sino que va a ser un análisis desde la perspectiva de negocio, teniendo en cuenta que el proyecto de Real Decreto Subastas, pues digamos, lo que te da es de alguna forma la música, pero nos falta todavía la letra para tener una canción, ¿no? Y por lo tanto, pues aunque hay algunos que quizás con la música es suficiente para poder decir si la canción me va a gustar o no, pero creo que hay muchos elementos todavía que faltan por desarrollar para poder determinar cuál es el efecto final de la subasta. Es verdad que el concepto de la subasta es un concepto relativamente sencillo si te quedas en el titular, es decir, es un contrato por diferencias en el que se va a ofrecer un precio fijo garantizado por un plazo que todavía no está establecido, pero entendemos que será suficientemente largo como para cumplir con ese requisito que permita garantizar el riesgo sobre el retorno al equity y la financiación del proyecto. Y donde la liquidación de ese contrato por diferencias pues se va a realizar a través de OMIE sobre las unidades de compra de energía, con lo cual de alguna forma resuelve esa problemática, ¿no? que todos teníamos, o esa incertidumbre que teníamos de cómo se iba a trasladar, ¿no? el efecto de las subastas, positivo entendemos en el corto plazo, en un futuro pues tendremos que ver si es positivo o negativo, ¿no? sobre la compra de energía, ¿no? Y eso pues se ha resuelto a través de este mecanismo de liquidación a través de OMIE, ¿no? Con lo cual, a priori, el producto de subasta pues puede ser un producto, digamos, alineado respecto a lo que son las necesidades de un inversor en cuanto a lo que es el aseguramiento de sus riesgos y la financiación, traslada el efecto directamente al consumidor a través de este mecanismo de liquidación y además, por la forma en la que se ha hecho la subasta, que es una subasta por un mecanismo de pay as bid, pues de alguna forma nos aseguramos que cada proyecto ve el precio necesario, ¿no? En una suerte de subasta en orden ascendente, ¿no? De tal forma que pues llenamos el cupo máximo de la subasta con los proyectos más competitivos, recibiendo cada proyecto el precio que le corresponde, ¿no? Esto, digamos, sería la canción perdón, la música en general. Pero a partir de aquí pues hay muchos elementos que creo que son muy importantes y aquí he señalado algunos que bajo mi criterio pues son los más relevantes a la hora de hacer un análisis desde una perspectiva más de negocio, ¿no? El primero es que en un mecanismo puro de precio, en el que básicamente la señal de precio es el leverage cost of energy de cada tecnología, pues podría tener el riesgo de que prácticamente una tecnología resultara adjudicataria del 100% de la subasta. Y esto, pues de alguna forma lo que está ya vislumbrando el Real Decreto, el proyecto, es que va a tener que discriminar primero diferentes productos, y habla de energía, potencia, una combinación de ambas, y luego también habla de establecimiento de cuotas por tecnología, ¿no? Con lo cual aquí, digamos, ya empezamos a entrever que este producto, que en sí mismo, si bien es sencillo, podría generar una discriminación fuerte entre tecnologías, pues eso se va a resolver estableciendo cuotas o estableciendo productos que no sean basados únicamente en energía. Ahora, evidentemente, la polémica vendrá cuando haya que establecer cuáles son esas cuotas, ¿no? Y al final, de alguna forma, también cómo se está marcando la senda de la contribución de cada tecnología dentro del mix, dentro de este contexto de transición energética, ¿no? Luego, todos los temas también que es interesante es el tema de los precios, ¿no? De cómo se van a configurar los precios. Los precios ofertados serán precios hasta con 2 decimales. Se habla de criterios de desempate, pero quizás con 2 decimales pues es previsible que esos desempates no sea necesario. Y lo que sí que es importante es que habla de un precio máximo de reserva y un precio mínimo de riesgo y que potencialmente serán confidenciales. Claro, esto es importante, ¿no? Porque el precio mínimo de riesgo, en el caso de que se establezca finalmente y además fuera conocido, lo que nosotros podemos entrever es que iba a haber una gran concentración de ofertas en torno a ese precio mínimo de riesgo, en la medida que ese precio mínimo de riesgo se estableciera con un cierto criterio lógico, ¿no? Es decir, y por lo tanto, yo creo que el carácter confidencial de ambos precios, especialmente el precio mínimo de riesgo, pues nos puede llevar a que tengamos ofertas
pues quizás con un poco más de racional de cuáles son los costes que puede tener cada uno de los ofertantes, ¿no? Lo que está claro es que en cualquier caso vamos a hacer precios, o así lo entendemos nosotros, pues muy bajos, ¿no? Probablemente por debajo de los 30 euros por megavatio hora, ¿no? Luego el tema de los plazos que hemos comentado, que está por determinar, pero entendemos que serán suficientes de acuerdo a lo que el mercado espera. Luego hay un coeficiente simétrico de ajuste que creemos que todavía, o al menos por nuestra parte, nos cuesta todavía entender cuál va a ser la aplicación final, ¿no? Y cuál es porque salvo que sean tecnologías con capacidad de gestión de la producción y que puedan acomodar la oferta a las horas en las que el coste de la energía sea mayor, puedas tener un incentivo adicional, pero lo que no hemos visto reflejado en ningún caso, y entendemos que no se va a reflejar en este coeficiente, es qué ocurre con el riesgo de apuntamiento, que es verdad que es uno de los aspectos que menciona la memoria del Real Decreto, que es uno de los aspectos que está afectando a la financiación de los proyectos y que intenta resolver el propio mecanismo de la subasta. Pero es verdad que el riesgo de apuntamiento, que en principio los ofertantes de la subasta no se verían afectados, sí que va a acabar afectando al resto de las instalaciones que se desarrollan en el mercado, ¿no? Con lo cual ahí se generaría también una cierta discriminación entre los proyectos que van a subasta y los que no, porque al final todos acaban vertiendo la energía al mercado y van a generar el mismo efecto sobre la casación de los precios, ¿no? Unas instalaciones se verían afectadas y otras no, ¿no? Luego también recoge el precio de exención de cobro, que se fija en C euros por megavatio hora. Esto también puede ser un tema relevante, sobre todo para aquellas tecnologías que puedan tener una mayor exposición al riesgo de precios nulos por vertidos. Es decir, allí pues se establece claramente el proyecto Real Decreto que durante esas horas en las que el precio sea igual o inferior a cero, previendo que en el futuro podamos tener precios negativos, pues el precio del PPA, en este caso el PPA regulado o el precio de la subasta no aplicaría. Como me he mencionado también antes, el OMIE aquí actuará como agente liquidador y aplicará el resultado del PPA directamente sobre las unidades de compra. Y luego hay un tema también que nos parece interesante también al calor de lo que pasaron en las últimas subastas, que hablan de mecanismos que garanticen la madurez de los proyectos presentados, ¿no? Bueno, esto es un tema también que puede tener un alto impacto en la medida que se puedan exigir ciertos avances en la tramitación de los proyectos, nominar proyectos individualmente. Veamos en qué termina esta exigencia, porque puede determinar de alguna forma el carácter más especulativo o menos especulativo de estas subastas. Y Lucas, si pasas a la siguiente slide, por favor. En definitiva, al final, en un diseño de subastas, pues siempre tienes que intentar mantener un trade-off entre lo que es la necesidad y el equilibrio, ¿no? Es decir, necesidad en el sentido de que sean suficientes, que sean oportunas, que lleguen en el buen momento. Parece que efectivamente esto es un buen momento, de acuerdo a cómo está el mercado, ¿no? Sobre todo los mercados de precios de energía a plazo, ¿no? Que se han visto muy sacudidos por la coyuntura actual del COVID y también los off-takers que habían entrado de forma muy dinámica al mercado PPAs, pues ahora quizás tienen más incertidumbres. Ahí las subastas pueden tener un papel actual muy oportuno y el modelo a priori puede ser un modelo eficiente, pero tenemos que buscar un equilibrio también con otros aspectos como son la neutralidad tecnológica, el carácter especulativo y, sobre todo, quizás el aspecto que hemos visto que nos preocupa un poco más es la posibilidad de que genere algún tipo de distorsión sobre el mercado, sobre el mercado en general, ¿no? Y, por lo tanto, aspectos sobre los que estaremos muy cerca, ¿no? En todo lo que es el proceso de maduración del proyecto, que creemos que pueden determinar al final la efectividad y digamos, y el real cumplimiento de estos objetivos que creo que todos compartimos, como son, pues, el volumen y el calendario de las subastas. Evidentemente, el volumen y el que tengamos una visibilidad de subastas en los próximos años pues creo que se puede tener una lectura positiva, pero también puede tener la contrapartida en la medida en la que pueda acabar afectando, ¿no? al conjunto del mercado, en la medida que habrá muchos generadores que estarán con una mayor predisposición a ir a las ofertas, a la subasta, respecto a lo que podría ser el resto del mercado, ¿no? en esa modalidad de contratación bilateral, ¿no? Como mencionaba antes, el tema de la limitación a la participación especulativa por la madurez de los proyectos va a ser un tema fundamental en el desarrollo del Real Decreto. El tema de la internalización de la evolución del apuntamiento, o sea, estamos de acuerdo que es uno de los grandes aspectos, digamos, o de las grandes barreras en la actualidad en la financiación de algunas tecnologías, pero creemos que no está eficientemente resuelto porque al final el riesgo se acaba trasladando a las instalaciones que están al mercado y ahí quizás es un tema que se puede trabajar más. La afectación a futuro de los precios nulos o vertidos por esa excepción de cobro, ese precio de excepción de cobro que a día de hoy está fijado en €0 en el borrador.
el cómo se van a establecer esas cuotas, ¿no? Porque es la única forma en la que bajo este mecanismo se va a poder dar espacio a las diferentes tecnologías sin que entren en una competencia quizás no equilibrada basada únicamente en el leverage cost of energy. Cómo se va a valorar la potencia y la gestionabilidad y, en definitiva, y el último de los temas, pero quizá para nosotros no es el más importante, estas subastas tienen un mecanismo de trasladación directo del efecto de la subasta a los consumidores, pero no nos olvidemos que hay otro mercado paralelo que creo que también hay interés que se desarrolle, que es el mercado de contratación bilateral, en el que también hay una traslación directa de la eficiencia de las renovables al consumidor, y que, digamos, tienen que ser dos mercados que funcionen ambos bien. Es decir, no podemos tener un mercado de subastas que no funcione, digamos, un mercado de PPAs que no funcione y que no tengamos unos mecanismos de subastas de apoyo, pero un mecanismo de subastas de apoyo no bien diseñado que afecta al mercado de contratación bilateral, pues tampoco creo que esté generando el efecto deseado, ¿no? Y por mi parte, esto es todo. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Pues entonces damos paso a Reyes. Reyes, nos vas a hablar de tramitación administrativa, cuando quieras. Buenas tardes a todos, y mi compañero Pablo Vaquero y yo lo que vamos a hacer es introducir las novedades principales del Real Decreto Ley 23/2020 en relación con la tramitación de procedimientos administrativos. Y antes de entrar en esta exposición, sí que de manera breve, como prólogo, nos gustaría hacer referencia a la importancia que va a tener esta modificación a efectos de lograr el cumplimiento de los objetivos del Plan de Energía y Clima de 2030, y en concreto para cumplir el ambicioso objetivo que, como sabemos, el Gobierno se ha puesto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, porque el 42% del consumo final de energía debe proceder de fuentes de energía renovable. Y en ese sentido, el hecho de introducir mejoras o introducir agilización en el procedimiento administrativo, desde luego, va a ser clave para lograr el cumplimiento de esos objetivos, y además, precisamente en estos motivos, ampara la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto Ley 23/2020. Como vemos en esta diapositiva, simplemente hace referencia a que la tramitación normativa vigente con anterioridad a la entrada de este Real Decreto Ley era excesivamente larga, sobre todo si nos referimos al ámbito estatal, es decir, cuando la competencia de los proyectos corresponde al Estado por ser proyectos de más de 50 megavatios. Vemos que si nos ceñimos al papel, es decir, a los plazos normativos, la tramitación puede extenderse entre 35 y 53 meses según nos encontremos ante una tramitación simultánea o no, y además en la práctica la tramitación simultánea, aunque está prevista normativamente, no se suele dar. En el ámbito de las comunidades autónomas, sabemos que algunas, como por ejemplo puede ser Aragón, que es muy eficiente en la tramitación de proyectos eólicos, cuentan con normativa específica y además los plazos suelen ser más ágiles que los del Estado. Y otras comunidades autónomas, como puede ser Extremadura, que es ágil, por ejemplo, en la tramitación de plantas solares, no tienen esa normativa específica, pero sí que están en la práctica o en la realidad tramitando de manera mucho más ágil. Precisamente en esta diapositiva podemos ver cómo de las entrevistas que hemos realizado con la Asociación Empresarial Eólica y otras asociaciones de renovables, vemos cómo el plazo medio de tramitación de proyectos oscila en el ámbito autonómico entre 2 y 3 años, mientras que en el ámbito estatal asciende hasta los 5 o 7 años. Por ese motivo consideramos que las medidas introducidas de agilización son muy positivas, si bien podrían haberse acompañado de otro tipo de medidas incluso más ambiciosas y que tuvieran aplicación a nivel de las comunidades autónomas, pero esto no es objeto de exposición en este momento. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, en la que explicamos cuáles son las principales novedades en la tramitación administrativa de proyectos. Por un lado, hay que distinguir aquellas modificaciones del Real Decreto 1955/2000 de las modificaciones de la propia ley del sector eléctrico. Las modificaciones del Real Decreto 1955 tienen incidencia en el título 7º de este Real Decreto, y esto es importante porque precisamente este título no tiene carácter básico y por eso, como ya había anticipado, no van a afectar a la tramitación de las comunidades autónomas que tengan normativa específica, ya que se aplican solo a la tramitación estatal o, en su caso, cuando rija supletariamente la estatal en comunidades autónomas que no hayan aprobado normativa específica. Las principales modificaciones se producen en los artículos 125 a 146, que se refieren tanto a la autorización administrativa previa, a la autorización administrativa de construcción y a la declaración de utilidad pública. Y la finalidad es lograr una ampliación del plazo de información pública y de información a otras administraciones públicas, organismos o entidades afectadas, que pasando de un plazo de 20 días a 30 días, de manera que, transcurrido este, se produce un silencio, digamos, un silencio positivo, entendiendo que se ha conferido la conformidad de la administración pública o la entidad correspondiente, sin necesidad de que se produzca la reiteración de los requerimientos en la tramitación. Nos podemos plantear en este punto qué diferencia hay entre extender un plazo de 20 a 30 días, cuando anteriormente lo que se producía era un plazo inicial de 20
y luego posteriormente se reiteraba el requerimiento durante 10 días adicionales. La suma de 20 más 10 nos da 30, evidentemente. Pero el problema es que este era precisamente un obstáculo fundamental en la tramitación de los procedimientos administrativos, un cuello de botella verdadero, porque los órganos competentes, tanto las delegaciones de gobierno como sus delegaciones en las provincias, que eran los competentes para tramitar, no se daba el impulso necesario para que efectivamente se cumplieran esos plazos y entonces nos llevaba a varios meses de tramitación en este punto, con lo cual este es un aspecto positivo. Es decir, finalmente, que la disposición transitoria tercera del Real Decreto Ley ha previsto que estas novedades se introduzcan o bien para futuras solicitudes o bien para solicitudes que, habiéndose presentado, lógicamente todavía no hayan sido sometidos al trámite de información pública correspondiente. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, en la que hacemos referencia a otra novedad relevante, que es la definición de las llamadas modificaciones no sustanciales, que además atiende a una demanda bastante importante del sector. Hay que distinguir dos supuestos. La del apartado segundo del artículo 115 del Real Decreto 1955, que solamente es aplicable a las instalaciones de generación una vez que han obtenido la autorización administrativa previa y están pendientes de la autorización de construcción. En este caso, siempre que se cumplan todas las características que prevé el apartado segundo del artículo 115, no será necesario obtener nueva autorización administrativa previa, sino que bastará tramitar la de construcción. Distinto es el supuesto del apartado tercero del artículo 115, ya que este caso, como es un desarrollo reglamentario del artículo 53.2 de la Ley del Sector Eléctrico, resulta aplicable a instalaciones de producción, de transporte, distribución, líneas directas y, como novedad, las infraestructuras eléctricas de los centros de recarga de vehículos eléctricos de más de 250 kilovatios de potencia. En este caso, siempre que se cumplan todas las características que prevé el artículo 115, apartado tercero, y que son algo distintas a las que prevé el apartado segundo, se podrá obtener directamente una autorización de explotación y estarán exentas de obtener la autorización administrativa previa y la de construcción, con lo cual también se agilizan los procedimientos. Pasamos a las modificaciones que tienen que ver con la Ley del Sector Eléctrico y en ese punto, como novedad, podemos hacer referencia a la que introduce en el artículo 53, apartado tercero, en la que para algunos proyectos de I+D+I, es decir, aquellos que tienen por objeto la investigación y el desarrollo tecnológico, el Gobierno, con carácter potestativo, puede eximir de la exigente autorización administrativa previa y de construcción, siempre que se trate de proyectos que estén exentos de la obtención de la vía o que estén sujetos a una convocatoria estatal, europea o nacional específica o que cuenten con reconocimiento expreso de la Secretaría de Estado de Energía. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que una de las novedades, que además se ha anticipado, es la necesidad de obtener autorización administrativa a las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de alta potencia. Y además se declara que es competencia del Estado cuando estas infraestructuras discurran por más de una comunidad autónoma. Otras dos novedades importantes que se introducen en el artículo 53, apartado primero de la ley, son, en primer lugar, la llamada autorización de implantación. Esta es aplicable a instalaciones móviles de la red de transporte o distribución, como podían ser los transformadores, reactancias u otros elementos basados en la electrónica de potencia, que según la exposición de motivos son vitales para la transición energética y para lograr la maximización de penetración de renovables en la red. Y en este sentido, cuando deban implantarse de manera transitoria y por periodos inferiores a 2 años, están sujetas a esta autorización de implantación, que es una suerte de autorización de construcción que exime de obtener la autorización administrativa previa. Y además se introduce en el anexo como novedad que en el caso de implantación inferior a 1 año, incluso se puede simplificar más el procedimiento y obtener una autorización provisional de implantación. Decir, en línea con lo que ha comentado tanto Fernando Calancha como Pepe Américo, que en el artículo 53, apartado primero, se introduce con rango legal, y esto es muy importante, la posibilidad de obtener una autorización por una potencia instalada superior a la capacidad del acceso, entendiendo esta por potencia activa máxima que permite verter a la red, introduciendo además un concepto que no es exactamente idéntico al que se recoge en las propuestas de circulares, en la propuesta de circular en concreto sobre acceso y conexión que la CNMC ha remitido a informe del Consejo de Estado, si bien en un caso tiene por objeto la definición de efectos del acceso y conexión y en este caso de autorizaciones administrativas. Finalmente, hace referencia a la introducción de una nueva disposición adicional 23ª para los sandboxes regulatorios o bancos de pruebas regulatorios que tratan de introducir novedades, excepciones o salvaguardas regulatorias cuando existe un proyecto tecnológicamente importante o de desarrollo o de investigación. Y pasamos ahora a la presentación de Pablo Vaquero en relación con las novedades en la tramitación medioambiental de proyectos. Muy bien, gracias Reyes. Pues, Pablo, cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias. Las modificaciones que introduce el Real Decreto Ley en la Ley de Evaluación Ambiental son puntuales, afectan tanto a lo que se refiere al procedimiento ordinario en los artículos 34 y 43 como al procedimiento simplificado de la evaluación ambiental en el artículo 47. En relación a la modificación del procedimiento ordinario, afecta tanto a la fase de consultas previas, es decir, a la fase potestativa de la solicitud del documento de alcance del estudio de impacto ambiental que los promotores podrán solicitar, y también a la fase final que tiene que ver con la vigencia y la duración de la declaración de impacto ambiental. En relación a ese trámite de carácter potestativo, lo que introduce la ley es un trámite de subsanación. Como sabéis, el artículo 34, cuando el promotor quiera solicitar al órgano ambiental que establezca un documento de alcance del estudio de impacto ambiental, tendrá que presentar los principales rasgos y características del proyecto, la ubicación, los eventuales impactos que puedan producirse, las alternativas y los impactos y los diagnósticos territorial y medioambiental que se establezca. Pues esa aportación de documentación será examinada por el órgano ambiental, y si considera que es insuficiente para que pueda dirigir las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, abrirá un trámite inédito de subsanación. Transcurrido el plazo de 10 días sin que el promotor lo atienda, se entenderá que desiste de esa solicitud. Y la siguiente reforma tiene que ver con qué ocurre cuando se pasa a la segunda fase de este trámite para la obtención del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, y tras las consultas a las administraciones públicas afectadas, estas, como desgraciadamente ocurre en varias ocasiones, no contestan, o la información que solicitan no es lo suficientemente precisa como para redactar el documento de alcance. Ahí la ley, en su primera redacción en la reforma de 2013, preveía fundamentalmente esta situación patológica de la siguiente manera. Si, a pesar de que las administraciones públicas interesadas no presentan esta información, pero el órgano ambiental dispone de elementos de juicio necesarios o suficientes para poder emitir el documento de alcance, pues sin más lo haría, con la advertencia de que no se tendrán en cuenta las informaciones que las administraciones públicas pudieran remitir después, para no dilatar el procedimiento. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en los que no tiene elementos de juicio suficientes para hacer o redactar el documento de alcance del estudio de impacto ambiental? Pues en ese caso la ley en 2013 establecía la posibilidad de que el órgano ambiental pudiera requerir al titular del órgano jerárquico inmediatamente superior al competente para dar esa información, para que en el plazo de 10 días la entregara. ¿Qué ocurre en el caso de que casi todo, tras ese requerimiento personal, no la entregue? Bueno, pues en ese supuesto, la ley de 2013 permitía que el promotor directamente pudiera redactar el estudio de impacto ambiental. Ahora, la novedad es que en todo caso el órgano ambiental va a tener que hacer un documento de alcance indicando que las administraciones públicas concernidas no han entregado esa documentación. Y la otra novedad es que también se establece un periodo de vigencia para el documento de alcance que se establece en 2 años. Ya en cuanto a la segunda de las modificaciones que afectan al procedimiento de evaluación ambiental ordinario, se refiere a la vigencia de la declaración de impacto ambiental. Como sabéis, tiene una vigencia ordinaria de 4 años, se prevé, la reforma introduce la posibilidad de que se prorrogue por otros 2 años más, siempre que se solicite la prórroga estando vigente todavía la declaración de impacto ambiental, que suspenderá la petición el plazo de vigencia, de tal manera que no se altere, y por otra parte se permitirá o se establecerá, se regula el procedimiento o la tramitación precisa para que pueda llevarse a cabo. Se establece que esa tramitación durará como máximo 3 meses, tras los cuales la ley establece que se dará un silencio de carácter desestimatorio. Y también se prevé un trámite de consultas respecto a aquellos elementos que hayan sido esenciales para la determinación de la declaración de impacto ambiental con las administraciones públicas. Por tanto, se prevé esa posibilidad de prórroga. Sentadas estas son las reformas que afectan al procedimiento ordinario, y en relación a las que afectan al procedimiento simplificado son básicamente 2. Se trata de que la ley introduce un tercer supuesto de
de contenido a la resolución que apruebe el informe de impacto ambiental. Antes se establecían solamente 2, o bien el informe positivo porque no se preveía ninguna afección al medio ambiente, y el otro supuesto sería que no se debería tramitar por el procedimiento simplificado, sino que el proyecto en sí estudiado debería ser objeto de una tramitación ordinaria. Se añade una tercera posibilidad, que es la del archivo, cuando no existan elementos de juicio suficiente como para aprobar el informe de impacto ambiental. Y se prevé igualmente el mismo mecanismo de prórroga de la vigencia del informe, el que veíamos para la declaración de impacto ambiental, con la particularidad de que la reforma de 2018, de diciembre de 2018, aquí establecía que el silencio era positivo y se convierte en un silencio negativo de carácter desestimatorio. Y esto sería, digamos, todo. Muy bien, gracias, Pablo. Vamos un poquito repasados y nos queda todavía la intervención de Ramón. Ramón, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi intervención va a ser exigua porque por limitaciones de tiempo, pero yo quería poner en manifiesto una reflexión sobre, creo que se han colado 2 diapositivas anteriores, me parece. Piluca, ¿debería volver a diapositiva anterior? Ah, perdón. No, yo creo que hay un poco de desajuste. Bueno, con esto nos quedamos. Simplemente las 2 diapositivas que se han caído eran diapositivas simplemente significativas de la evolución del precio del pool durante el periodo de estado de alarma. Aquí la tenemos. Veis que la evolución ha sido muy volátil y que se ha debido fundamentalmente, lógicamente, al efecto COVID-19, pero también al precio de bajada de distintas commodities. Esto, y pasamos a la siguiente diapositiva, sí que genera todavía un mayor hueco de incertidumbre para las instalaciones que perciben régimen retributivo específico, porque en esta diapositiva lo que hemos querido mostrar es la comparativa entre el pool real y el pool de la orden de actualización de parámetros. Veis que la línea negra continua es el previsto por el Ministerio, y veis la volatilidad que ha sufrido, sobre todo a partir del 2020. Fijaos qué caída ha habido del 2021 al 2022. Se prevén unas estimaciones más optimistas, pero en todo caso alejadas de la estimación del precio real del mercado. Claro, esto, y pasamos ya a la última diapositiva, esto realmente produce un hueco importante de pérdida de impacto en el régimen retributivo de todas las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos. Sin embargo, y esta es la excusa por la que estoy aquí, es porque llamar la atención por una disposición adicional cuarta, que a lo mejor en el sector eólico ha pasado desapercibida, pero desde luego ha sido muy relevante en el sector de la cogeneración y de biomasa, en cuanto a tecnologías cuyos costes de explotación dependen esencialmente del combustible, ¿no? Porque aquí se prevé por parte de esta disposición adicional cuarta que se van a mantener los parámetros retributivos de la orden 171/2020, salvo lo referido al coste del pool y al coste de adquisición del derecho del CO2, y también se van a modificar un 50% a la hora de funcionamiento, ¿no? ¿Esto qué sucede? Pues se va a ajustar, pero solamente durante el periodo de estado de alarma, es decir, del 14 de marzo al 21 de junio, los precios de esas dos variables, la del pool y la del CO2. No se sabe cuándo se va a hacer ese ajuste, no se sabe cómo se va a hacer, qué metodología se va a emplear, no se sabe el alcance que va a tener, pero lo que sí se sabe, por lo que sí tenemos conocimiento del sector de la cogeneración, es que no va a ser suficiente. Y en todo caso, lógicamente, se preverá una modificación de esa orden 171/2020. La mala noticia para el sector eólico es que esto solamente aplica a esas instalaciones cuyos costes operativos dependan esencialmente del combustible. No aplica al sector eólico, ¿no? No aplica tampoco al pool futuro ni tampoco a las PPA que están referidos a instalaciones que no son destinatarias de ese régimen retributivo específico, pero como reflexión final sí que me gustaría poner de manifiesto, que el Ministerio ha sido sensible al efecto COVID, a discrepancias muy relevantes en el precio del pool, a la volatilidad del pool. Es cierto que solamente lo ha hecho para la cogeneración, habida cuenta que la mayoría de instalaciones de cogeneración no tienen retribución a la inversión, sino solo retribución a la operación, pero bueno, sí que pone sobre la mesa o puede abrir el melón de, oye, fijar o modificar un sistema de cobertura a corto plazo, cada 6 meses, como ahora mismo tiene la cogeneración, o más a largo plazo.
Es decir, oye, pues cada 10 años, porque eso igualaría un poco el PUR real y las estimaciones de futuros que haya para ese periodo de tiempo. Con esto ya termino, acotado por el tiempo, y por supuesto me someto, como todos mis compañeros, al resto de preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Ahora os pido, por favor, que activéis las cámaras y los micros, porque vamos a empezar con las preguntas, que es cuando empieza ahora lo bueno. Tenemos muchas, voy a intentar ir porque algunas son bastante elaboradas, muchas coinciden entre sí, pero como no podemos ir una a una, vamos a intentar consolidarlas. Hay una parte importante que tiene que ver, por supuesto, con el tema de la tramitación de la autorización administrativa y la necesidad de presentar el estudio de impacto ambiental. Entonces, hay una pregunta que dice que cómo es posible compatibilizar la presentación del estudio de impacto ambiental con la autorización administrativa previa, con la necesidad de pedir los 12 meses de observaciones de estudio de fauna completo, y luego además lo refiere también a la necesidad que por el Real Decreto 1955, creo que es el artículo 115, que dice necesidad de autorización, la construcción, ampliación, modificación y explotación de todas las instalaciones eléctricas a las que se refiere el artículo 111 del presente Real Decreto requiere las resoluciones administrativas siguientes. Autorización administrativa previa, en su caso conjuntamente con el estudio de impacto ambiental. Es decir, parece que es necesario presentar el estudio de impacto ambiental a los 6 meses. Fernando. Activa el micro que no se te oye, por favor. Bueno, esto es una de las dudas que tiene la interpretación del artículo primero, ¿no? En aquellos casos en los que se exija la presentación de la evaluación de impacto ambiental junto con la solicitud, evidentemente, si este no está terminado o no está próximo a terminar, no se va a poder presentar, porque 3 meses para los permisos anteriores al 1 de enero de 2018 y 6 meses para los que son posteriores no será suficiente. ¿Cómo interpreto yo esto? En primer lugar, como iniciaba diciendo, las normas que regulan los hitos no son normas procedimentales, ni afectan a las normas procedimentales. Afectan a la continuidad de los derechos de acceso y conexión, que eso es competencia de regulación del Estado y de la CNMC. Luego, de hecho, las disposiciones que nos han contado Reyes, sobre el procedimiento administrativo tampoco son básicas, se rigen en defecto de las comunidades autónomas, con lo cual las normas procedimentales tienen prevalencia. Las normas procedimentales tienen que aplicarse en cualquier caso y tienen que hacerse compatibles con los hitos administrativos. Por lo tanto, en ese caso, si se presenta una solicitud y además con su documentación sin evaluación de impacto ambiental, yo creo que se puede exigir, porque así lo pone el decreto ley, del órgano competente para tramitar, que emita un escrito donde se diga se ha presentado la solicitud y se ha admitido. Además debería admitirse porque cuando menos en lo que se refiere a los requisitos de la solicitud se ha admitido, y que ponga todas las salvedades que considere respecto a la evaluación de impacto ambiental. Y luego habrá de presentarse la evaluación de impacto ambiental o presentarse nuevamente la solicitud con esa evaluación de impacto ambiental. Son estos aspectos en los que no creo que estén aún solucionados y que será la práctica administrativa la que deberá, con cierto sentido común, resolverlos en la aplicación, haciendo conciliables el artículo primero con las respectivas normas procedimentales de las comunidades autónomas. Quizá a este respecto, como vamos a tener esta semana el Grupo de Trabajo de Regulación y el Grupo de Trabajo de Acceso y Conexión en la E para evaluar este Real Decreto Ley, entre otras cosas, aparte del Real Decreto de Subastas, sí que sería bueno que tuviéramos algún tipo de posicionamiento para ver entre ese tipo de situaciones qué es lo que pediríamos para clarificar normativamente qué es lo que se puede hacer, ¿no? Ok. Bien, hay otra pregunta que dice que tiene que ver con los plazos. Dice, ¿los plazos son a contar desde la obtención del acceso o desde la conexión? Esta es una pregunta clásica. Sí, son a contar desde la obtención del acceso. Es decir, los plazos del artículo 1A, 1B son a contar desde el acceso. Y, de hecho, el derecho de conexión aparece también en el artículo 1, apartado 1, pero en el penúltimo párrafo, y va referido a la obligación de presentarla dentro de los 6 meses siguientes desde la obtención del permiso de acceso. Es decir, también para la de la conexión ha de contarse desde la obtención del permiso de acceso. Vale. Hay una pregunta que tiene que ver con los temas de hibridación. A ver, Pepe. Dice, ¿qué implicaciones tiene de cara a la hibridación, por ejemplo, en un caso de que un parque eólico se hibride con una planta fotovoltaica? Si se desmantela el parque eólico,
qué implicaciones tendría en relación al acceso. ¿Qué ocurriría si disminuye potencia el parque eólico pero mantiene la hibridación? Efectivamente, el régimen de la hibridación está pensando en añadir una tecnología a una existente, no en la sustitución de una y otra. Cuestión distinta es si en ese requisito de la instalación sea la misma a la hora de computar la capacidad de acceso. Puede introducirse alguna modificación en algunos de los módulos de producción de energía ya existentes. Siempre que conviva más de una fuente de generación, ¿no? En cualquier caso, sí hay una previsión específica en relación a la posibilidad de que se produzca una disminución, ¿no? Y lo que dice exactamente es que no se considera que se mantiene la capacidad de acceso cuando ésta disminuya respecto a la solicitada o la otorgada en el permiso de acceso como consecuencia de una reducción de la potencia instalada nominal que resulte de la división de un proyecto en dos o más proyectos de instalación cuya suma de potencia sea igual a la potencia original. Es decir, el supuesto que se contempla es el de la división de los proyectos y no necesariamente al del desmantelamiento. Yo creo que lo importante será estudiar el caso concreto para ver qué posibilidades hay de subsumir en esa previsión específica, pero sobre todo siempre que el desmantelamiento no sea total, es decir, que siga existiendo la tecnología original y se le añada otra y no se produzca un reemplazo de una fuente de energía por otra. Ok, en cualquier caso, un acceso que tiene una naturaleza eólica siempre será eólico, pase lo que pase. A efectos del acceso, porque luego esto tiene también su derivada en lo que se refiere al régimen retributivo. En lo que se refiere al acceso, lo importante, como hemos visto, es que no se produce la necesidad de solicitar nuevamente ese acceso, pero sí que tienes que actualizarlo. Por lo tanto, si lo actualizas, en el momento en que sea, aunque originalmente fuera eólico, pasará a ser, como consecuencia de esa actualización, eólico más fotovoltaico. ¿Y podrá llegar en algún momento a no ser eólico? Si el desmantelamiento es total, a mí me puede tener que seguimos hablando de hibridación. Ok. Bien, tenemos una pregunta que tiene que ver con el famoso tema de los 10 kilómetros desde el centro geométrico de la instalación hibridada y que dice lo siguiente: para los proyectos que hayan solicitado según la legislación en vigor en la fecha de la solicitud, por ejemplo en mayo de este año, la actualización del acceso con nuevas coordenadas del emplazamiento a más de 10 kilómetros de las originales y con el aval depositado con el municipio correcto, pero que a fecha de entrada en vigor del Real Decreto no tengan respuesta a dicha actualización por parte del gestor de la red, también se consideraría que cumplen con los requisitos para ser considerados el mismo proyecto. Se podría entender que el Real Decreto Ley 23 tendría un efecto retroactivo en caso contrario. Vamos a ver, esto es una buena pregunta. Porque esta es la típica cuestión de derecho transitorio que el decreto ley debería haber abordado. Porque evidentemente hay situaciones que es decir, un decreto ley no se conoce cómo se va a regular. Y de un día, de la noche a la mañana, nos encontramos con una nueva regulación y con proyectos en marcha, ¿no? Y luego también el decreto ley, por mucho que esté pensado, se le escapan situaciones. Esto es una cuestión propia del derecho transitorio y que al final la manera en la que tengamos que solucionarlo será con sentido común. A priori es difícil, ¿no? Porque parece que entre en vigor inmediatamente y que es aplicación sin condición a proyectos anteriores, a situaciones anteriores, etcétera, ¿no? También la corrección de este tipo de asuntos dependerá muchísimo si a la hora de la tramitación del proyecto de ley que se tendrá que convalidar por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, se posibilita la tramitación de dicho decreto ley como proyecto de ley y ahí habría un elemento para poder introducir este tipo de disposiciones transitorias. Pero mucho me temo que esto va a exigir una respuesta un poco más rápida para intentar solventar esas situaciones. Muy bien. Otra pregunta que tenemos tiene que ver con el apartado 12 que se ha incluido en el artículo 33 de la ley, que restringe a los titulares
la posibilidad de hibridar o lo que consideren oportuno, ¿no? Y dice, ¿entendéis que el apartado 12 del artículo 33 añadido restringe a los titulares o que mientras se cumplan los criterios del anexo 2 relativos a la consideración de instalación única se podría llegar a acuerdos para que la mercantil que añadiera fotovoltaica o baterías a un parque eólico existente fuera distinta a la titular, mientras se respete la capacidad máxima de acceso simultánea? Es decir, ¿tiene que hibridar el mismo propietario de la instalación o pueden establecerse esquemas que permitan hibridar entre propietarios que antes no eran propietarios de la instalación hibridada? Vamos a ver, yo creo que una de las virtudes que tiene ese apartado 12 es que parte de la hibridación, de la patrimonialización que tiene la empresa sobre el derecho de acceso. Hay alguien que tiene un derecho de acceso y es suyo. Y la razón por la que no es necesario un nuevo procedimiento de acceso y conexión es porque ese derecho de acceso pertenece al titular de la planta. Y por eso simplemente, es decir, da cabida en su capacidad de acceso a otra instalación. Con lo cual, yo creo que, es decir, ese concepto de partida, de patrimonialización de esa capacidad de acceso de vertido, le corresponde al titular de la planta. Otra cosa es que se puedan articular diversos mecanismos para que puedan entrar otros actores dentro a la hora de compartir ese derecho de acceso que corresponde al titular de la instalación preexistente. Muy bien, gracias. Otra Nos pregunta estamos mojando, Juan, porque siendo tan nuevo todo esto, pero es decir, creo que hay elementos suficientes para emitir esos juicios de valor, ¿no? Bueno, es muy de agradecer porque aparte de muy poco tiempo para tomar estas decisiones y hacer alegaciones y yo creo que hay que ir muy ágil en este tipo de criterios, ¿no? O sea, que agradecidos. Otra pregunta que tiene que ver con hibridación. Cuando alguien quiere hibridar una instalación existente pero está a más de 10.000 metros y por tanto no sería considerada la misma instalación, se tendría que gestionar un nuevo acceso. ¿Cómo se gestionaría esa hibridación? Puede darse el caso, por ejemplo, de un parque eólico que quiere hibridar con fotovoltaica, pero que la ubicación adecuada para esa fotovoltaica no esté en el parque eólico, sino que esté cerca de una subestación, por ejemplo, y está a más de 10.000 metros, ¿no? ¿Cómo se gestionaría eso? ¿Habría que volver a solicitar un nuevo acceso? Efectivamente, eso es uno de los temas en fin, que pueden resultar discutibles, ¿no? Pero lo que ha querido el Real Decreto Ley es acotar ese concepto y lo ha hecho con ese criterio geográfico que puede ser más o menos discutible o más o menos lógico en función de la tecnología, ¿no? Entonces, en principio, al ser un criterio tan objetivo, parece difícil, estando a más de 10 kilómetros, pueda defenderse que la instalación es la misma. Yo creo que en la propia pregunta decían que dan por supuesto que no lo es. Y si no lo es, entonces habría que solicitar el nuevo acceso sin perjuicio de que ese nuevo acceso ya tenga en cuenta la circunstancia de que el permiso se solicita para un módulo que está llamado a hibridarse con otro, ¿no? A los efectos de la concreta potencia que solicitas y sobre todo la capacidad de acceso que sea compatible complementaria, mejor dicho, con la instalación ya existente. Muy bien, muy bien. Otra cuestión que nos preguntan es si el criterio de localización para determinar si una instalación es la misma se toma respecto al permiso de acceso o al permiso de conexión, porque pudiera darse el caso de que el permiso de acceso no se determine correctamente la ubicación de la planta y en la conexión sí. Vamos a ver, la verdad que... la literalidad de la norma yo creo que nos obliga a tener en cuenta el permiso de acceso, pero yo entiendo que no vamos a saber dónde se conectan hasta que sepamos el punto de conexión, porque es decir, el acceso, como se sabe, es analizar la capacidad de vertido en la zona, no en un punto concreto. Es decir, evidentemente tienes que focalizarlo para que se analice por el gestor de la red de transporte, el gestor de la red de distribución, estos aspectos, ¿no? Pero lo cierto es que verdaderamente es la conexión el momento en el que tenemos ya fijado
el punto concreto. De cualquier manera, si estamos hablando de una misma instalación a los efectos de hibridación, el punto de conexión ya existe, ¿no? Es decir, y ese es el que se va a usar y por ahí tampoco habría ningún problema a los efectos de discernir entre si es el del permiso de acceso o el del permiso de conexión. Muy bien. Aquí vienen dos preguntas que yo creo que van a ser fáciles de responder por vosotros. La primera es, a los proyectos menores de 50 megavatios que se gestionan administrativamente por la legislación a nivel de comunidad autónoma, ¿aplicaría esta norma en su completitud o hay algún tipo de arista o resquicio o frontera con la normativa autonómica que genere problemas? Reyes. Sí, de hecho ya hemos comentado antes precisamente que aquellas modificaciones que inciden en el título séptimo del Real Decreto, por ejemplo, todas aquellas que tienen que ver con la ampliación de los plazos de información pública y todas estas disposiciones, o incluso el tema de la definición de qué se entiende por modificación no sustancial, estos son aspectos que solamente van a ser aplicables a la tramitación estatal o bien comunidades autónomas, por supuesto, que no habiendo aplicado una normativa específica deba regir supletoriamente la del Estado. Pero si no, habrá que ver exacto si la potencia es superior a 50 megavatios o inferior para ver si estamos en un ámbito u otro y entonces saber si se aplican estas disposiciones o no. Muy bien, gracias. Otra pregunta. Nos preguntan si todas estas fechas se aplican a Canarias, ya que tiene una regulación diferente y... Ramón, sí, que es el experto en islas y en archipiélagos. Ramón. No te escuchamos, Ramón. Tienes que activar el micro, Ramón, no se te escucha. No, efectivamente, en Canarias sí hay un decreto que es el 6/2015 que establece unas previsiones normativas específicas y procedimentales asimismo que difieren en plazo, por ejemplo, en este tipo de modificaciones que ha comentado Reyes, difieren de las contempladas actualmente en el Real Decreto Ley 2320, ¿no? En principio no se ven desplazadas por esta nueva normativa, ¿no? Salvo que la propia comunidad autónoma, en el ejercicio de sus propias competencias, la asuma expresa o expresamente remitiéndose al Real Decreto Ley o bien ajustando su propia normativa, pero en un principio no lo desplaza, porque son competencias exclusivas de esa comunidad autónoma. Y es cierto que si ese tipo de discrepancias que existían entre el 1955 y el 6/2015, por ejemplo, en lo que se refiere a la información oficial, pues existían y habían distintos plazos, unos eran 20 días, otros eran 30 días, pues se aplica por parte de la comunidad autónoma su propia normativa. Ajá. Muy bien. Hay otra pregunta. Yo creo que ya vamos a ir terminando porque son las 5 y nos hemos pasado suficiente. Yo creo que vamos a hacer 2 y ya podemos terminar. Hay una pregunta que dice que si en lo que es el concepto de tiempo de tramitación se incluye el tiempo de hacer los estudios, es decir, más luego todo el tema de consultas previas que pueden generar los estudios de impacto ambiental. Porque claro, al final, entre el tiempo de los estudios y las consultas previas nos podemos ir a 2 años. Entendemos que es todo el tiempo de los estudios, ¿no? Sí, es así. Eso sí, es bastante expeditivo en los hitos y los plazos que marca el decreto ley. Vale, fenomenal. Y hay una pregunta que tiene que ver con la DIA. Dice, la DIA normalmente tiene una primera cláusula que indica que esa DIA se da para un proyecto concreto y que cualquier modificación exige la autorización del órgano ambiental. ¿Cómo juega esto o qué implicación tiene esto con las definiciones de modificaciones no sustanciales? No sé si Pablo. Sí, quizás deba adelantarle a Pablo que las modificaciones no sustanciales son aquellas que no suponen un incremento, por ejemplo, del 10% de la potencia y otra serie de criterios que señala la ley y que posibilita de realizar determinadas modificaciones que no afecten a estos aspectos de tecnología, más del 10% de la potencia, etcétera. Claro, ahí hay que ver si esas modificaciones sustanciales tienen repercusión respecto de la DIA, ¿no? Entonces hay que verlo caso por caso y en la propia tramitación. Pero va a depender del impacto ambiental con independencia de la normativa sustantiva. Eso sí que va a exigir un caso a caso, necesariamente.
Vale. Tenemos 2 o 3 preguntas más y yo creo que ya terminamos, pero son interesantes. Una que dice, en las administraciones en las que hay que pasar por competencia, o pasar competencia, por ejemplo, en Junta de Castilla y León, ¿cómo se quedaría la tramitación con este Real Decreto? No sé si tenéis algo de... Pues indirectamente lo hemos respondido. Sí, que quedarían en principio igual, ¿no? Porque verdaderamente aquí estamos disciplinando el acceso y la conexión. Luego, y las normas de tramitación administrativa, ya lo ha dicho Reyes, son normas no básicas. Lo que sí es deseable es que, es decir, esta es una regulación novedosa para todos, ¿no? Es que las comunidades autónomas hagan un ejercicio para adaptar sus propias normativas a aquello que se haya tramitado es decir, en este decreto ley y que se prevea tramitar por parte del Estado. Hasta entonces, lo que sí tendremos que jugar con que se hace un esfuerzo interpretativo, porque desde luego las normas, hay algunas normas que están en el acceso a conexión que afectan a las comunidades autónomas. Aunque afecten al acceso a conexión, les afectan directamente porque les va a implicar que tengan que juzgar si existe acceso o conexión y tampoco pueden ser ajenas a que aquí hay un problema para todos, ¿no? Y es que hay unos plazos y que se tienen que respetar, so pena de que se caiga todo el procedimiento, ¿no? Vale, una pregunta sobre avales. Considerando la posibilidad de sobreinstalación o hibridación, ¿la cuantía del aval sería por la potencia evacuable o por la potencia instalada? Actualmente, dado que no se han modificado las normas que en el 1955 que se refieren a la exigencia de los avales, yo sigo entendiendo que son necesarios el aval por la potencia, ¿no? Otra cosa es que en la exposición yo he dicho que paulatinamente el concepto de potencia instalada en la regulación tendrá que ir dando paso cuando tenga sentido al concepto de capacidad máxima de vertido, ¿no? Y quizás tiene sentido que el aval esté más relacionado con la capacidad máxima de vertido que con el de la potencia instalada, ¿no? Pero a priori también eso es una norma que quizás merezca la pena ajustar en el futuro. Muy bien, y ahora la última pregunta, si os parece, ya terminamos para Óscar. Nos pregunta si creéis que la característica de gestionabilidad a valorar en las subastas va a implicar la hibridación masiva de plantas renovables con baterías. Bueno, depende de cuál sea la señal económica que le den, ¿no? Es decir, debería ser un factor que puede ser diferencial respecto a lo que puede ser una subasta en la que prácticamente vayan, digamos, a desangrarse, ¿no? En términos de coste, y en el que prácticamente el factor de competitividad sea que yo pueda generar el megavatio hora pues un céntimo de euro más barato que el de al lado, ¿no? Es decir, porque al final, si no consideras la gestionabilidad, pues básicamente se basa en el kit de adjudicación, no nos engañemos, en todo lo que es cada una de las tecnologías, ¿no? Con lo cual, yo entiendo que en función de cuál sea la señal económica que se le dé a ese factor, conjuntamente con el coeficiente, ¿no? de mercado, pues debería de dar esa posibilidad a los promotores, ¿no? A los generadores, el poder aportar un poco más de valor añadido, ¿no? Que estrictamente una competencia pura en coste, ¿no? Pero creo que las bases están, tenemos que ver cuál es la señal económica que se da para eso. Hay que habrá que esperar a la orden ministerial pertinente que desarrolle cada subasta y a ver qué tipo de subastas son. Porque no... Muy bien, pues yo creo que hemos llegado, hemos cubierto casi todas las preguntas, algunas se nos han quedado, pero en general las temáticas más importantes las hemos cubierto. Yo querría agradeceros vuestro tiempo, el esfuerzo en preparar esto tan rápido y el despliegue que habéis demostrado para ayudar al sector en este sentido. Agradecer a todos los ponentes pues su paciencia y el interés manifestado en la sesión de hoy. Yo creo que es un momento muy importante y muy denso a nivel de esfuerzo por parte de todos, pero que tenemos que estar a la altura y desde la AE no vamos a dejar de dedicar todos los esfuerzos posibles. Así que agradecerles a todos el esfuerzo, agradecerles la asistencia. Cualquier duda que les surja al respecto, estamos a vuestra disposición en el equipo de la AE. Y sin más, pues yo creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos. Y Luca, no sé si quieres decir unas palabras. No, nada, simplemente agradecer la asistencia a todo el público que hemos tenido, a todos los colaboradores de Price, a Fernando Calancha por esta iniciativa, que está claro que ha sido muy interesante por el número de asistentes que nos han acompañado y que vais a recibir un correo electrónico con la presentación y el link a la grabación por si es de vuestro interés.
Sentimos que no hayamos tenido tiempo para responder a todas las preguntas, pero sí que se las vamos a pasar al equipo de Price con vuestros correos electrónicos y así las que han quedado pendientes, si ellos buenamente pueden responder, así lo harán. Gracias a todos, cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente encuentro digital de la Asociación Empresarial Eólica. Adiós a todos. Gracias. 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 Adiós.